Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro. Lo que hoy quisiera preguntarle, mi amado hermano y amigo, es si es este su caso. Si hoy usted puede decir que venga Cristo, que venga el Señor, que yo estaré con Él para siempre. ¿Cómo lo pudiéramos nosotros saber? Pues si estamos ocupándonos en las cosas celestiales. Mire lo que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14. Y aquí de nuevo le ruego que leamos juntos esta palabra del Señor. Que escuchemos la voz de nuestros niños, de nuestros jóvenes y adolescentes, leyendo esta palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14, leamos todos juntos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. ¿Qué hacen aquellos que esperan cielos nuevos y tierra nueva? ¿Qué hacen aquellos que dicen, yo estoy seguro de mi salvación? ¿Qué es lo que hacen ellos? Se ocupan en esa salvación. Se ocupan de vivir piadosamente. Se ocupan de vivir santamente delante del Señor. Ese es el llamado del Señor hoy en Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación. ¡Qué gran reto para este año! ¿Qué utilizamos para que no se nos olviden nuestros compromisos de manera regular? La agenda, ¿cierto? Utilizamos la agenda. ¿Cuántos utilizan aquí la agenda? ¿Cuántos? Bueno, no muchos, pero de pronto alguna libretica por ahí, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa por no utilizar a veces la agenda? Se nos olvidan las cosas. Yo creo que aquí nos toca utilizar agenda. Hermano, ¿y sabe qué es lo que usted debería poner todos los días? En rojo, con una cosa que resalte ahí, lo primero en la agenda. ¿Sabe qué debería poner? ¡Ojo! Prioritario. Hoy debo ocuparme de mi salvación. ¿Cuántos lo han hecho? Que levanten su mano. ¿Cuántos en su libretica o en su agenda han resaltado antes de comenzar el día? Hoy debo ocuparme de mi salvación. Si viniera Cristo, ¿qué pasaría con usted? Si viniera Cristo, ¿qué pasaría con usted? No es que no cumplamos nuestros demás deberes. No tenemos que trabajar, sí tenemos que ser diligentes. Pero ¿qué es lo que no podemos permitir con nuestros deberes diarios? ¿Qué es lo que no podemos permitir con ellos? Que ellos nos separen del Señor. Nosotros hemos entendido totalmente al revés Mateo 6:33. ¿Se acuerdan qué dice Mateo 6:33? Mas buscar primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero ¿cómo escribimos nosotros? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el trabajo, el estudio, la familia, los quehaceres diarios, y si queda tiempo, busque algo del Señor. ¿No les ha pasado así? ¿No les ha pasado así? ¿Cuánto nos recuerda esto? El siguiente llamado del apóstol Pedro, escribiendo a aquellos que habían sido alcanzados para salvación, muy lejos de vivir tranquilamente, relajándose en los asuntos espirituales. Hermanos, yo hoy quiero despertar su conciencia, hoy quiero despertar su corazón a que entienda qué hace un hijo de Dios, a que entienda qué es lo que ocupa a una persona que dice tener seguridad de salvación, que dice creer que cuando Cristo venga va a estar con él, porque acuérdense que millones y millones están engañados. Millones y millones están creyendo que cuando el Señor venga estarán con él, y el Señor les dirá: a ustedes no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no estaban ocupados en los asuntos de su alma, en los asuntos de su salvación. Miren lo que hace una persona que sabe que ha sido salva. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2. Segunda de Pedro. ¿Saben, hermanos? Yo tuve un caso en la iglesia de San Gil, que a veces lo he dicho aquí a los hermanos. Pero muchos piensan que como ya son salvos, se pueden acostar en una mecedora, rascarse en la barriga como un pensionado. Dicen: ya soy salvo, ¿de qué me tengo que afanar? Y tenía una persona así en la iglesia de San Luis. Decía: pastor, usted sí cansa. Enseñanza tras enseñanza, llamándonos a leer, llamándonos a orar, llamándonos a crecer. ¿Ya para qué si ya fuimos salvos? Si ya estamos seguros, si Cristo ya murió por mí, no tengo de qué afanarme. ¿Es eso lo que estamos mirando hoy? No es eso. Mire lo que hace una persona que ha sido salva. Mire lo que hace una persona que tiene seguridad de salvación. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 12. Y entiendan que Pedro aquí está escribiendo a personas salvas, a aquellos que están seguros de la salvación. Miren lo que dice el Señor. ¿Quiere que lo leamos todos juntos otra vez? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 12. Leamos juntos esta palabra del Señor. Simón, leyendo todo juntos, a ver, los niños, los jóvenes, los adolescentes. Porque, querido joven, que no tienes tiempo para el Señor, si no lo estás haciendo, no estarás jamás con el Señor en gloria eterna. Mire lo que hace una persona que sabe que va a estar con Cristo. Leamos ahí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 12. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también,
poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Cómo le parece? ¿Qué es lo que hacen los salvos, según el apóstol Pedro aquí? ¿Qué es lo que hacen aquellos que han sido alcanzados por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo a una fe preciosa? ¿Qué hacen aquellos que han sido llamados a la gloria y excelencia de Cristo? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué lista de cosas que hay ahí? ¿Y qué pasa con estas cosas en la vida de ellos? Abundan, dice Pedro. Abundan cada día más y más. ¿Será que hay muchos aquí en esta mañana, versículo 9? ¿Habrá muchos ciegos aquí esta mañana? Pedro dice que el que no tiene estas cosas, y no teniendo estas cosas, piensa que puede morir tranquilo e ir a ver el rostro del Señor. Pedro dice que tiene la vista muy corta y es ciego porque olvida lo que el Señor pide y lo que el Señor le da como garantía para que entienda que sí ha sido llamado por Dios para salvación. Así que si alguno está creyendo que cuando el Señor venga va a estar con él para siempre, y está siendo indiferente, perezoso, tranquilo y descuidado en los asuntos de su crecimiento espiritual, de su salvación, en la lectura de la Biblia, en la oración, haciendo buen uso de los medios de la gracia, como el congregarnos como el hermano, como el ser bautizado como el Señor lo ordena, como el participar de la cena del Señor, en fin. Si hay alguno que sin hacer estas cosas está tranquilo, es ciego y ha olvidado la palabra del Señor. ¿Qué hace el que ha sido llamado por Dios para salvación? Según lo hemos visto en Colosenses, según lo hemos visto en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, según lo hemos visto en segunda de Pedro, el capítulo 1, según lo vemos en Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 12. ¿Qué hace el que está seguro de su salvación? Se ocupa de ella. Esa es su mayor entrega. Esa es su mayor afán. Es decir, con toda diligencia se entrega a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Amado hermano, ¿es este su caso? Queridos niños, gracias al Señor por los niños. ¿Será que los niños por ser niños van a entrar al cielo? Si así fuera, también sería salvación por obra.
Y hablo especialmente a los niños que ya saben leer, a los niños que ya pueden coger la escritura, a aquellos que ya pueden venir a la iglesia. ¿Cuál es la ocupación de uno que va para el reino de los cielos? ¿Cuál es la ocupación de aquel que está seguro de su salvación? Ocupaos en vuestra salvación. Efesios, el capítulo 5. Querida iglesia, queridos niños jóvenes, amados amigos, en la mañana de hoy, si no es este su caso, si va por la vida tranquilo sin leer la Biblia y meditar en ella, si va por la vida tranquilo sin dedicar tiempo a la oración, si va por la vida tranquilo dedicando el tiempo necesario a todo eso del internet hoy en día y poco a las cosas celestiales, escuche con atención este llamado del Señor. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 20 dice el Señor. Efesios 5, versículos 14 al 20. Aquí lo llama el Señor, por lo cual dice, ¿qué lo dice el Señor? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y mire, por favor, deténgase por un momento y haga esto. Mirad pues con diligencia. Examínese con diligencia. Mire ahora con diligencia cómo anda. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para su vida en esta mañana? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que se ocupe de su salvación, que se ocupe de las cosas de arriba, que se ocupe por santificar su vida, que se ocupe por amar más a Cristo, por amar más a sus hermanos, más a la iglesia del Señor. Bueno, ¿qué significa ocuparnos en nuestra salvación? Y significa varias cosas. La primera, ¿qué significa ocuparnos de nuestra salvación? Y la primera significa ser ejemplo. ¿Quiénes son los que hoy en día están siendo más descuidados e indiferentes en los asuntos espirituales? Que lo dijimos hace un rato. ¿Quiénes son los que están siendo más diferentes y descuidados en los asuntos de su alma? Dijimos que nuestros niños, nuestros adolescentes y los jóvenes, ¿o estoy equivocado? Si yo estoy equivocado, yo ruego a los niños aquí presentes, y ruego a los adolescentes, y ruego a los jóvenes aquí presentes que me perdonen, porque quizás no sea su caso. O todos los niños aquí están dedicando el tiempo todos los días a su salvación. Es decir, ¿quiénes son los que están siendo indiferentes y descuidados en cuanto a los asuntos de su alma? Nuestros hijos. Y lo digo por mis propios hijos. Por nuestros propios hijos. Solo que, como digo en la gracia del Señor, luchamos y proseguimos al blanco. Y seguimos luchando. Pero ¿sabe por qué nuestros hijos son así? Porque como también ya lo mencioné, como padres no estamos siendo ejemplos para ellos. Y claro, aquí no lo podemos hacer. Pero si le preguntamos a Valentina, o a cualquiera, a Samuel, a Pipe, ¿cómo es? A Daniela, a Santiago, y bueno, por allá hay bastantes niños. Querido padre, ¿qué le respondería a su hijo? Y claro, no lo vamos a hacer aquí, ni niños no respondan, ¿no? Pero si le dijéramos, hijo,
¿Cuánto tiempo del día pasa tu papi leyendo la Escritura? ¿Y cuánto tiempo del día pasa tu papi meditando en ella y orando al Señor? ¿Cómo nos harían quedar nuestros hijos ahora? ¿Podrían dar ellos un buen testimonio? ¿Podrían dar ellos un buen testimonio? Y yo pienso, queridos padres, y es que ahí no nos estamos ocupando de nuestra propia salvación y no estamos siendo ejemplo espiritual para nuestros hijos. Quizás ellos no me están viendo a mí como padre, añadiendo, como dice Pedro, cada día un poco más de lectura de la Biblia. Quizás ellos no están viendo que cada día oro un poco más, que cada día hablo mejor, que cada día me comporto mejor, que cada día soy ejemplo para ellos en cantarle al Señor, en arrodillarme delante de la presencia del Señor. Bueno, ¿cómo va su tiempo familiar con los hijos, padres? Todos los días están sacando el tiempo para reunirse con sus hijos, para hacer devocional, para orar un rato con ellos. ¿Cómo vamos en esta tarea? ¿Por qué esperamos más de nuestros hijos? ¿Por qué esperamos lo que nosotros no damos? ¿Por qué esperamos lo que nosotros no sembramos? ¿Acaso nuestros hijos no tendrán frialdad espiritual por culpa nuestra? ¿Acaso no seremos nosotros los directamente responsables? ¿Cómo llegarán los hijos temprano a la iglesia? Una palabra de amor. Pero ¿cómo nuestros hijos llegarán con puntualidad a la iglesia si yo como padre llego tarde? ¿Qué ejemplo seguirán nuestros hijos? ¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros? ¿Acaso lo que están viendo a veces no es que por lo que me trasnocho y corro es por los tesoros materiales? Queridos padres, ¿cuál debería ser nuestra mayor preocupación por nuestros hijos? Hay papás que se preocupan es por trabajar y darle tabla y computador y juguetes y entretenciones a sus hijos, y sabe por qué lo hacen. Porque no tienen tiempo para ellos. Toca entretenerlos y ocuparlos en cosas. Los padres se preocupan porque los hijos tengan títulos, porque tengan estudio, porque tengan un buen nombre, pero no porque sean salvos. ¿Y cuál de las dos cosas es más importante? Dejarles buena herencia. Que vayan y estudien a Harvard, o yo no sé, vayan a Bogotá, la universidad más buena, o en la UIS. Que tengan títulos o que sean salvos. ¿De qué servirá el título el día que Cristo lo llame a su presencia y no haya sido lavado y emblanquecido con la sangre del Cordero? ¿De qué servirá? Hermanos, queridos padres, con amor, y me exhorto a mí mismo. Le digo ahorita que me ayude también con nuestros hijos a tener tiempo, a ser ejemplo para ellos, porque no podemos pedirles lo que no les damos. Miren lo que Pablo le decía en Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Tito el capítulo 2. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros como padres en esta hora? ¿Qué nos dice el Señor como padres a nosotros? Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Qué dice el Señor? A ver, un padre que me hiciera el favor, uno que sea padre. ¿Qué dice el Señor en Tito 2:7? ¿Qué dice? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué nos pide a los padres esta mañana el Señor? Preséntate tú ¿en qué? En todo. Preséntate en todo como ejemplo.
en todo como ejemplo. Y yo le ruego perdón a Samuel y a Santiago, que Juan David se durmió y no escucha. Pero sí debo pedir perdón, porque en muchas cosas no he sido ejemplo para él. Y le ruego perdón a mi Señor. Y ruego de su gracia y de su misericordia. Y creo que como padre nos toca pedirle perdón a nuestros hijos, porque en todo no nos hemos presentado delante de ellos como ejemplo. Si no leen la Biblia, quizás es porque no es sido ejemplo. Si a veces gritan a la mamá o son desobedientes, es porque quizás no es sido el ejemplo. Si no oran, si no tienen amor por la iglesia, que lucha a veces para que los muchachos vengan a la iglesia, ¿cierto? Y no encuentran los zapatos y no se peinan y no se apuran. Pero es que a veces han visto lo mismo en nosotros. Yo le decía al Vita y siempre que desde el día sábado por la noche la ropita debería quedar lista, la de los niños, lista la de nosotros, porque deberíamos ver el día del Señor como algo hermoso, como una fiesta para la cual me alisto. Pero ¿sabe qué nos pasa a veces el día domingo? Que ven los niños, a veces en nosotros como padres, también levantándonos tarde, o que no encontramos las cosas, o discutiendo también. ¿No les ha pasado a veces así? Bueno, preséntate tú en todo como ejemplo. ¿Sabe qué pasaría en los niños si nos presentáramos a ellos como ejemplo? Mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 3 y el versículo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y el versículo 1. Claro, le habla a las esposas. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué podíamos ganar a nuestros hijos para Cristo? ¿Por qué las mamás, cómo podrían las mamás ganar a sus hijas para Cristo? ¿Cómo podríamos traer a muchos para Cristo? ¿Cómo lo podríamos hacer? Por la conducta, por el testimonio, por el ejemplo, por el ejemplo. Así que, ¿qué es ocuparnos de nuestra salvación? Resumiendo el asunto, ¿qué es ocuparnos de nuestra salvación? Es ser ejemplo a nuestros hijos. Porque a veces afuera, pues, otros ven una cara distinta, pero donde realmente sabemos si somos o no cristianos es en la casa. Es con mi mamá y mi papá, es con mis hijos, es con mis hermanos. Ocúpate de tu salvación significa ser ejemplo a nuestros hijos, pero también significa invertir el tiempo que sea necesario para enseñar, guiar y corregir a nuestros hijos en los principios cristianos. ¿Qué le está faltando hoy a nuestros hijos, queridos padres? ¿Qué es lo que le está faltando hoy a nuestros hijos? Tiempo de enseñanza. Les está faltando a ellos tiempo de enseñanza. Nuestros hijos se están perdiendo en el mundo porque no tenemos tiempo para enseñarles la palabra del Señor. Como digo, nuestros hijos se entregan. Yo no estoy en contra de los adolescentes o los jóvenes o los niños aquí, pero estamos mirando una realidad. Y es que hoy ellos se entregan a la televisión, a eso de la tabla, del internet, de los juegos, de tanta cosa. ¿Quién tiene que recordarle a un niño, a un adolescente? Nadie tiene que recordarle. Pero ¿por qué tan fríos espiritualmente, mis queridos jóvenes, niños y adolescentes? ¿Por qué tanta pereza para leer la Escritura, para orar al Señor? Y esa es la mejor manera, Padre, de que usted vea cuán poco ama a sus hijos. Porque ¿qué es lo que pensamos a veces que significa ser padre? ¿Qué es lo que pensamos a veces que significa ser padre? Comprarles ropa, darles comida, darles una buena casa donde vivir, ser sus compinches por allá jugando y haciendo cosas.
¿Eso es ser un buen padre? No. Bueno, algo, sí. Pero ser un buen padre es tomar muy en serio este llamado de la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6. Querido hijo, y si su padre no está haciendo eso, yo creo que con amor tiene delante del Señor la libertad para que exhorte a su padre y a su madre, como digo, con amor y respeto. Porque ser un buen padre, aunque esto no les gusta a los muchachos, ¿cierto? Claro que no. Pero ser un buen padre es sacar el tiempo que sea necesario para instruir a nuestros hijos en los asuntos de su salvación. Deuteronomio 6, 4 al 9. Mire lo que dice esta palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice, oye Israel, oye Roberto, oye el que sea padre aquí, ponga su nombre ahí. Oye papá Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Están viendo esto tus hijos? Y de toda tu alma están viendo esto tus hijos. Y con todas tus fuerzas están viendo estos tus hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde debe estar primero aplicada la palabra de Dios? En mi vida, en mi corazón. Pero mire lo que con ella tenemos que hacer. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Cuántos padres lo estamos haciendo así? Aunque nos aguantarían nuestros hijos. Viviendo la sociedad que estamos viviendo, ¿qué opinan niños? ¿Ustedes soportarían a un papá así? ¿Saben cuál es el resultado de no hacer esto? Lo que está pasando con nuestros hijos, pereza e indiferencia espiritual. No quieren del Señor. Se están apartando de Dios. No hay esperanza. Pero ¿saben cuál sería el resultado si lo hiciéramos? Proverbios capítulo 22 y el versículo 6. Proverbios el capítulo 22 y el versículo 6. A ver un niño que nos hiciera el favor. Proverbios 22, 6. ¿Qué dice aquí el Señor? Dice que me hacemos ahí el favor. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Padres, ¿por qué los hijos se están apartando del Señor? Porque no tenemos sencillamente tiempo para él. Sencillamente no tenemos tiempo para instruirlos. El apóstol dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo llegarán nuestros niños a Cristo si como padre nos pasa lo de mal? ¿Se acuerdan qué le pasaba a Marta, la hermana de María? No estamos nosotros así, afanados y turbados por las cosas de esta vida. Y para los hijos, qué error creer que otras cosas son más importantes para los hijos que la salvación. ¿Para qué ganar el mundo y que nuestros hijos se pierdan en el infierno para siempre? ¿Qué hemos ganado con eso? ¿Qué están haciendo nuestros hijos ante la falta de nuestro tiempo para ellos? Usted como padre lo sabe. Usted sabe qué están haciendo sus hijos por no tener tiempo para ellos. ¿Y sabe quién está bien feliz? El diablo.
Satanás. Padre, trabaja más porque tu niño necesita una tabla más grande. Padre, trabaje más porque tu niño necesita más paseos, mejor ropa de marca, necesita más cosas. Trabaje más que de tus hijos me encargo yo. ¿Y tiene el diablo cómo distraer a nuestros niños? Eso sí le sobra. Hay una anécdota que se cuenta de que el diablo reunió a todos sus ayudantes y el encargo que le dio fue: ocúpese de distraer a los niños, que no tengan nada de tiempo para el Señor, y ocúpense de que los padres no tengan cómo enseñarles a los hijos de Cristo, porque entonces Él los estará perdiendo. Bueno, que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Y saben qué pasa por no tener tiempo para instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor? Nos volvemos muy permisivos con Él. ¿O no le pasa a usted así? ¿Qué pasa cuando el niño, siendo mi hijo y siendo yo creyente, dice: yo me quiero ir a una fiesta a bailar? O quiero ir con mis amigos y oyen música impía, música del mundo. ¿Por qué el papá no es capaz de decirle que no? ¿Por qué el padre no es capaz de ejercer autoridad, dominio, como el Señor se lo ha establecido, para decirle que no? ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque como no tengo tiempo para él, entonces uno dice: no, pobrecito el niño, va a pensar que tengo tan poquito y este poquito lo regaño o le impido cosas. No, lo mejor es darle libertad, lo mejor es dejarlo, porque él se volvería contra mí. ¿Y sabe a qué está llevando esto a nuestros hijos? A que cada vez se aparten más y más del Señor. ¿Quién está moldando a nuestros hijos? El mundo, de donde el Señor nos sacó. El mundo de donde el Señor nos sacó es el que se está encargando de amoldar el carácter de nuestros hijos. Y por eso se está levantando una generación que no quiere del Señor. Se está levantando una generación perezosa e indiferente en los asuntos de su alma. Creo que tengo que dejar aquí esta meditación. Y si ustedes me tuvieran paciencia, quisiera después tener una palabra a los jóvenes y es pedirles, bueno, quisiera mostrarle a los padres varios ejemplos de lo que pasa por no tener tiempo para los hijos. Ustedes saben varios de la vida. Y quisiera en una próxima enseñanza mostrarles los buenos resultados de dedicar tiempo a nuestros hijos. Pero adelantándome un poquito, quisiera decirle a los hijos: no se ofendan de nosotros como padres. No se ofendan de que un padre tenga autoridad sobre ustedes. No se ofendan de que un padre los corrija. Porque ¿qué dice el Señor? ¿Quién es el único padre que no corrige a los hijos? El que lo aborrece, hermano. Padre, si usted quiere saber que aborrece a sus hijos, déjenlo hacer lo que a él se le dé la gana. Déjenlo hacer lo que quiera. Y le está diciendo: yo no te amo, porque si yo te amara, te corregiría. ¿Se acuerda qué le pasó a los hijos de él? Vamos a orar al Señor.